El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este breve tutorial donde vas a aprender si es que efectivamente tu cámara TrueDepth tiene allí algún problema, si el Face ID no funciona, no por un tema de configuración o de software, sino por el hardware, la pieza en sí está fallando ahí algo físico al interior de tu dispositivo. Si esto te llega a ocurrir, obviamente hay que estar recurriendo a un técnico certificado y con la experiencia necesaria para que le pueda brindar una solución a tu dispositivo. ¿Cómo saber todo esto? Es lo que te voy a estar mostrando a continuación. Tienes que estar yendo allí a tu computador con Windows, y si estás con macOS en alguna máquina virtual, a esta página web que te voy a estar dejando en la descripción de este video, y tienes que estar descargando e instalando la última versión de este programa gratuito llamado TrueView Tools. En el día en el cual se grabó este video, tú puedes estar viendo acá la versión, la última que está disponible, así que presionamos acá en el botón de download y luego bajamos hasta donde aparece este botón Download for Windows y lo vamos a presionar otra vez y esperamos allí hasta que baje este archivo. Una vez que lo hayamos conseguido, vamos a proceder a su instalación, le vamos a hacer clic con el botón derecho del mouse y lo vamos a estar ejecutando como administrador. Cuando nos aparezca esta ventana tenemos que marcar esta casilla indicando que estamos de acuerdo con todos los términos y condiciones. Podemos personalizar la instalación indicando una carpeta diferente donde se va a estar instalando y una carpeta donde se van a estar guardando todos los archivos que descargue este programa. Le damos aquí en el botón de instalar y esperamos hasta que este proceso allí finalice. Cuando haya terminado se va a habilitar este botón ahí para estarlo lanzando. También va a crear acá lo que es un acceso directo en el escritorio. Si tú quieres lo marcas o lo desmarcas. Presionamos acá en el botón de launch para estarlo abriendo, y una vez que haya detectado el dispositivo que está conectado vía cable USB, vamos a venir acá a la parte superior donde aparece el Toolbox, que es la caja de herramientas de este programa, y de todas estas opciones que son todas gratuitas, vamos a venir a la que aparece acá Face ID Test, y la vamos a estar presionando, y lo que nos dice que tenemos que estar realizando ahora es estar tomando nuestro dispositivo y hay que estar presionando el botón de power repetidamente. Tienes que estar presionando allí 3 veces o más mirando el dispositivo, esperando a que este sea desbloqueado con el Face ID. Y bueno, y cuando lo estés haciendo, yo lo estoy realizando ahora, estoy presionando 1, 2, 3 y si te das cuenta ya empieza a arrojar allí algunos resultados. Y acá ya nos marca que el Face ID tiene un problema allí en la cámara TrueDepth, que simplemente no está disponible, no la logra detectar. También nos da la información de la cámara infrarroja, nos dice que está todo ok con ella, y también con estos puntos que se reflejan sobre tu rostro con esta cámara infrarroja también nos muestra que está todo ahí ok con el dot matrix, y también el sensor de distancia nos muestra que está ok. De hecho, revisa de paso lo que es el Wi-Fi y el Bluetooth allí de tu dispositivo, pero en este caso particular muestra que aquí está el error. Ahora, si necesitas la información respecto a estos números que identifican a cada una de estas piezas, bueno, tienes que simplemente presionar sobre ellas y si te das cuenta te muestra que lo ha copiado y luego lo pegas en un correo, en WhatsApp, blog de notas, donde tú lo quieras. Ahora vamos a presionar acá en el botón de OK y vamos a estar probando con un equipo que no tiene problemas en el Face ID. Entonces tocamos allí en el Face ID Test y nos dice lo mismo, que tengo que estar presionando el botón de power allí por lo menos unas 3 veces mirando al dispositivo, y es lo que voy a empezar a realizar ahora. 1, 2, 3, presionando allí el botón de encendido, y si te das cuenta acaba de marcar allí en OK, significa que está todo bien con este dispositivo. Si te llega a arrojar allí algunas letras rojas tal como viste recién, ya sabes lo que tienes que estar realizando entonces. Y si quieres aprender cuáles otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo, luego que te suscribas y actives la campanita, te recomiendo que vengas acá a la parte superior en mi canal donde aparecen las playlists, las listas de reproducción, y aquí tienes que estar buscando esta que lleva por título de tutoriales, y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este donde vas a aprender nuevas cosas para estar realizando con tu dispositivo iOS y iPadOS
con y sin jailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.